Buenos días, amigos. Hoy mi lembranza desde mi recuncho de Trebinka va a ser para mí mismo, ya que os voy a leer un texto que he escrito esta misma mañana. Se titula Amor inexplicable, pero amor. En una alta chimenea de ladrillo tenía el nido construido con aquella destreza que siempre había caracterizado a aquella preciosa cigüeña. Sus padres le enseñaron con paciencia en cuanto aprendió a volar, transmitiéndole esas importantes nociones de arquitectura que poseen esas preciosas aves. Antía vivía sola en un país lejano de su lugar de nacimiento, pues sus padres habían emigrado buscando un lugar con mejores posibilidades. Y allí comenzó su vida independiente. Allí formó su familia al lado de un cigüeño local con quien engendró a su cigüeñito. Una cruel enfermedad hizo que Antía perdiera a su compañero, quedándose sola, pero volviendo todos los veranos a visitar aquel nido donde aprendió a volar. En aquel idílico lugar donde nació Antía, un día, hace muchos años, mientras practicaba aquellos torpes vuelos aún sin perfeccionar, se tropezó con Anxo, otro cigüeño tan torpe si cabe como ella. Se pidieron perdón por el brusco choque y se quedaron mirando el uno a la otra como dos pavos. Durante un tiempo que nunca supieron medir, estaban como hipnotizados. De pronto sus cuellos se enroscaron y de sus picos salía un repetitivo ritmo, producido por el frenético claqueteo de los mismos. Tampoco nadie supo cuánto duró ese ritual, tan desconocido para aquellos adolescentes que el azar había unido. Cuando se hizo de noche, Anxo, asustado por aquella experiencia que no supo resolver con solvencia, se fue al nido de su madre pensando que aquello no había pasado, que solo había sido un sueño. El tiempo pasó y Anxo, al lugar que había sucedido con Antía, formó una familia, estableciéndose en distintos nidos y en lugares diferentes. Una vez que sus cigüeñitos se independizaron, junto a su compañera emigró a un lugar montañoso en el que fueron felices hasta que una terrible enfermedad afectó gravemente a la cabeza de la compañera de Anxo, que la cuida con todo el cariño. De nuevo, la casualidad, el destino o el sabio universo hizo que Antía y Anxo se encontraran, recuperando aquel amor que nunca había desaparecido entre ellos, pero que no sabían que permanecía impertérrito. De nuevo, sus cuellos se enroscaban y sus picos hacían sonar aquellos ritmos amorosos que resonaban en todo el valle. Tanto Antía como Anxo se habían resignado por distintos motivos a vivir sin la ilusión de un porqué y para qué. Aquel encuentro acarreó otro más y luego otro, produciendo entre ellos de nuevo aquellas ganas de vivir, aquella fuerza de la adolescencia con la sensatez que da la edad, pero con una ilusión creciente por disfrutar del tiempo que el universo les pueda conceder. Y nunca habían dejado de ser felices a pesar del sufrimiento, pero ahora resultaba más fácil serlo. Ahora, al cumplimiento de la misión que todos los seres vivos tienen
de ser felices, se unía la alegría de seguir unidos, pues aunque ellos no lo supieran, siempre lo estuvieron por inexplicable que esto parezca.